Hola, hola mis amores, bienvenidas a un nuevo tutorial. Para hoy vamos a estar realizando una hermosa manualidad que a la vez vamos a estar utilizando nuestro gancho. Voy a estar utilizando este material que tiene 2.5 milímetros de grosor. ¿Listo? Un palito de chuzo o de pincho, no sé cómo le conozcan. Vamos a estar utilizando tijera, esta cinta verde para envolver nuestro tallo. En caso de que no la tengas, puedes reemplazar con hilo verde. Vamos a estar utilizando estos alambritos, la cantidad que quieras, ya que es para las hojitas. Bien, quiero invitar a las chicas que nos acompañan por primera vez a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Vamos a estar utilizando también silicón caliente o fría, como a ustedes les guste o les parezca mejor. Ahora por aquí les voy a mostrar lo que vamos a estar realizando. Son estas hermosas rosas que las podemos trabajar en dos tonos o igual en un solo tono. Entonces quiero compartirles el paso a paso, mis amores. Sin más preámbulos, iniciemos. Voy a iniciar con el tono rojo, que sería mi color principal. Con nuestro tono rojo vamos a hacer un nudito deslizado o un nudo de inicio y vamos a estar levantando un total de 52 cadenas. Así. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta tener 52 cadenas. Una vez las tengamos, vamos a subir 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y voy aquí al siguiente punto y punto alto. Y me voy a ir trabajando por toda la vuelta puntos altos. Un punto alto en cada cadena. Lazada, entro, saco, paso por 2 y luego por 2. Hasta completar toda la cadena. 52 puntos altos, chicas. Levantamos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. 3 para un punto alto y 2 cadenas que me quedan de separación. En el mismo punto voy a hacer punto alto. Así. Ahora, lazada, me salto 1, 2 y en el tercer punto, punto alto. 2 cadenas y repito en el mismo espacio, punto alto. Nuevamente lazada, 1, 2 y en la tercera, punto alto. 2 cadenas y repito en el mismo espacio, punto alto. Lazada, 1, 2, 3, punto alto. 2 cadenas y en el mismo espacio punto alto, y es así como me va a ir quedando, como en forma de V. ¿Ven? Así vamos a trabajar por toda la vuelta. Bueno, ya he terminado la vuelta y termino con 18 puntos en V. ¿Listo? Bueno, ahora aquí en este espacio voy a levantar 1, 2, 3 cadenas. Y en el mismo espacio voy a hacer un total de 9 puntos altos. Llevo 3 con las 3 cadenas, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. Y voy a cerrar aquí. ¿Ven? En medio de las dos V voy a hacer un punto bajo. Y aquí mismo lazada inicio el siguiente. Un punto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y entre medio de los dos cierro con punto bajo. Siempre voy a cerrar en medio. ¿Ven? Aquí hay un punto V, aquí hay otro en medio donde voy a cerrar. Voy al siguiente. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cierro en medio con punto bajo. Y aquí empezamos a formar nuestros pétalos. Así vamos a continuar hasta terminar toda la vuelta. Aquí para este último pétalo, chicas, ya he hecho mis 9 puntos altos y voy a cerrar aquí donde inicié la cadena. Ahí en la primera cadenita voy a entrar y voy a cerrar así. ¿Listo? Ya que este sería nuestro pétalo del centro. Una vez terminada, pues voy a cortar mi hebra, ya que aquí no voy a utilizar más este tono. Entonces, hasta aquí tendríamos, chicas, nuestros pétalos realizados. Si quieres trabajar con el mismo tono, puedes hacerlo. Yo como voy a trabajar ahora con un tono blanco sobre 7 puntos, o sea, sobre 7 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hasta aquí voy a trabajar con el tono blanco. Ya les digo cómo lo vamos a realizar. Iniciamos con un nudo deslizado y voy a tomar el otro extremo de mi pétalo. No este donde cerré en la cadena de abajo, porque esta va a ser la del centro. Voy a tomar la del otro extremo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Y voy a entrar aquí en la tercera cadenita y voy a asegurar mi punto. ¿Listo? Voy a levantar las 3 cadenas y el punto que sigue lo voy a tomar en relieve por detrás. Entonces tengo un punto y las 3 cadenas ya van 2 puntos. Tomo el que sigue. Ya este sería el tercero y voy a hacer el cuarto. Entonces ya hasta aquí tengo 4 puntos altos. En el punto número 5 vuelvo a realizarlo en relieve por detrás y aquí levanto 1, 2, 3 cadenas y las voy a cerrar aquí mismo donde inicié. Cierro y continúo tomando los siguientes 4 puntos en relieve por detrás. 1, 2, tomo el siguiente, 3 y aquí está el cuarto. 4. Voy a cerrar aquí mismo donde hice el punto bajo anterior, un punto bajo. Así. Continuamos con el pétalo que sigue. Voy a tomar, perdón, aquí donde les dije que cerramos, donde hicimos el punto bajo anterior. ¿Listo? Lazada y voy a tomar el siguiente punto. Tengan en cuenta, chicas, de contar sus puntos para que sepan dónde ubicarse. ¿Listo? Y punto alto en relieve, tomo el siguiente, punto alto en relieve. Recuerden que son 4 puntos de un lado, 4 del otro y el que queda en el centro. Entonces tengo 4 y en este que sería el quinto, recuerden que es en la parte de arriba del quinto punto donde realizamos las 3 cadenas. 1, 2, 3 y voy a cerrar aquí con un punto deslizado. Ahí está. Y termino haciendo los siguientes 4 puntos en relieve.
y cerramos ahí mismo donde cerramos la vuelta anterior en el punto bajo. Y así vamos a trabajar por 7 puntos, por 7 pétalos. Bueno, chicas, si pueden ver, entonces ya aquí he terminado la parte de la flor. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pétalos con blanco. Y cuando vayamos a envolver, vamos a empezar desde este lado. Listo, pero entonces como no lo vamos a hacer todavía, la voy a dejar a un ladito antes de continuar. Listo, vamos a hacer entonces lo que sería esta parte del tallo y de una vez hacemos nuestras hojitas. Voy a utilizar este verde. Vamos a iniciar elaborando un anillo mágico dentro del cual vamos a hacer un total, levanto 2, 3 cadenas y vamos a hacer un total de 20 puntos altos. 2, 3, 4, 5 hasta tener 20 puntos altos. Una vez tengamos nuestros 20 puntos, cerramos en la tercera cadenita de las 3 que hicimos al inicio. Ahí. Ahora voy aquí 3 cadenas y voy a hacer 4 puntos altos, uno en cada espacio. 2, 3 y 4. Levanto 3 cadenas y en el siguiente voy a hacer un punto alto. Tengo 2 puntos altos y en los siguientes 2 voy a pasar por 2 lazada, tomo la tercera cadenita, paso por 2 y cierro las 3 y ya hice una disminución. Nuevamente 3 cadenas, giro y en esta voy a volver a hacer la disminución. Entonces entro, saco, paso por 2, lazada, entro, saco, paso por 2 y ahora cierro todo junto y punto para asegurar. Y es así como me va a quedar. Voy a cortar la hebra y esta colita la ocultamos en la parte de atrás. Listo, voy a volver a hacer un nudo deslizado y voy a tomar el siguiente punto nuevamente y 4 cadenas, perdón, 3 cadenas, y voy al siguiente punto, un punto alto y hago un total de 4 puntos altos, uno en cada espacio. Tres cadenas y voy a hacer lo mismo que hice en esta parte de acá, un punto alto y en el siguiente la disminución, paso por 2, lazada, entro al siguiente punto, paso por 2, cierro todo junto, cadena, entro al siguiente punto, perdón, entonces sería 1, paso al siguiente, paso por 2, voy al siguiente, paso por 2 y ahora sí cierro todo junto y aseguro mi punto, cortamos y ahí tengo el segundo y así vamos a estar realizando hasta tener 5 piquitos. Bueno, mis amores, es así como me va a quedar. Listo, estilo estrellita. Vamos a dejarla a un lado y vamos a armar ahora lo que sería nuestra hoja. Listo, las hojitas. Vamos a levantar un total de 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. En el primer punto voy a hacer un punto bajo. En el siguiente un medio punto alto. Lazada, entro, saco y paso por las 3. Y ahora voy a trabajar con puntos altos hasta llegar 2 puntos antes de finalizar la cadena.
Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden que acá arriba nos comimos un punto al regresarnos. Entonces, en el que sigue voy a hacer medio punto. Y en el último voy a hacer un punto bajo. Ahora una cadena y voy a pasar al otro lado. Acá. Entonces, donde hice el punto bajo, repito punto bajo. Donde hice el medio punto, repito medio punto. Y donde hice puntos altos, voy a repetir puntos altos. 2, 3, 4 y 5. En el siguiente, medio punto. En el que sigue, me corresponde hacer un punto bajo. Y aquí levanto 1, 2, 3 cadenas y voy a cerrar aquí en el primer punto bajo del otro extremo con punto deslizado. Corto mi hebra y ahora esta hebrita la pasamos para la parte de atrás y la ocultamos dentro del tejido. Y es así como queda nuestra hojita. Ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestro alambrito y lo vamos a forrar con nuestro papel. Si lo vas a forrar con hilo, pues en la punta debes pegar con silicón para que no se te suelte. ¿Listo? Entonces voy a forrar todo el alambrito o los alambritos que necesite. Recuerda que esta es la parte de nuestra hoja. Envolvemos bien. Y ya está. Listo. Igualmente vamos a hacer con nuestro palito. En la parte de arriba no voy a colocar hasta arriba porque allí voy a pegar con silicón caliente nuestra flor. Listo, que va a ser esta parte. Así que vamos a dejar un extremo sin colocar papel. Listo. El resto, pues sí, vamos a envolverlo con nuestro papel verde o nuestra cinta verde. Igual si vas a utilizar hilo, si vas a forrar con hilo, recuerda utilizar silicón para que igual no se te suelte. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer aquí es dar 2 vueltas. Me devuelvo para que me quede bien verdecito. Y ahora lo que vamos a hacer es proceder a armar nuestra rosa. ¿Listo? Ya que tenemos todas nuestras partes armadas, aquí en la hoja, en la parte de atrás, voy a echar silicón caliente, así. ¿Ven? Y allí voy a pegar mi palito o mi alambrito y le colocamos por encima para evitar que se nos despegue. ¿Listo? Así vas a hacer con todas las hojitas que vayas a utilizar. Yo en este caso voy a utilizar 3, ya tengo las otras 2 por aquí. Esas son las 3 que voy a utilizar. Bueno, vamos a armar. Voy a introducir aquí el tallo hasta ahí. ¿Listo? Y aquí voy a iniciar a armar mi rosa. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí donde les dije que iba a hacer el primer pétalo, ¿recuerdan? Ahí voy a echar silicón y voy a pegar. Así que me quede bien pegadito. Y ahora lo que voy a hacer es comenzar a envolver mi flor. Vamos a envolver de tal forma
que vaya quedando una sobre la otra. ¿Listo? Y podemos ir en ciertos puntos colocando silicón caliente para evitar que se nos despegue. Que vaya quedando una por encima de la otra. Una por encima de la otra. Y mira, es así como debe quedar. Bien. Ahora aquí en la parte de abajo voy a colocar silicón para pegar esta parte de aquí. Y en las esquinas también colocamos un poquito. Así. Acomodamos bien nuestro papel. En este caso se me soltó un poquito, así que voy a echar un poquito aquí para que termine de pegar bien. Y listo. Entonces mira, es así como va quedando nuestra rosa. Ven qué bonita queda. Solo organizar bien nuestros pétalos. Así. Y ahora podemos iniciar a colocar nuestras hojitas a la altura que quieras. Si quieres, lo que puedes hacer es darle otra vuelta de envoltura o igual solamente enroscar nuestro alambrito. Yo voy a ir enroscando y luego miro si necesita que le coloque un poquito de papel por encima y se lo coloco. Listo, puedes colocar las hojitas donde quieras, donde te parezca. Bueno, mis amores, y es así como finaliza nuestra rosita. ¿Sí ven? Como les dije, yo aquí lo que hice fue terminar de envolver para ajustar bien mis hojitas. ¿Listo? Y es así como queda nuestro resultado final. Entonces, mis amores, no siendo más, espero les haya gustado nuestro tutorial de hoy, que les sea de mucha utilidad. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios. Si necesitas alguna ayuda, pues ahí estaré contestando. ¿Listo? Entonces, no siendo más, las espero en un próximo tutorial.